Muy buenas a todos, gente seria. Hoy vamos a hablar sobre un caso que marcó a toda una generación en España, el caso Alcácer, un caso que dejó más preguntas que respuestas. Tres adolescentes, una noche cualquiera, una quedada inocente que nunca debió terminar como terminó. Lo que parecía una simple desaparición se convirtió en un macabro hallazgo que aún hoy, más de 30 años después, sigue generando dudas, teorías y rabia. En este vídeo te vamos a contar todo. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes fueron las víctimas, los principales sospechosos, las irregularidades en la investigación y las teorías que aún siguen vivas? Si te interesa conocer los detalles más profundos de este caso, quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no te lo cuentan en los medios. Dale like si te interesan los documentales de crímenes reales, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos casos y activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Esto es Serio TV y lo que estás a punto de ver no es apto para personas sensibles. Buenas noches. Hay casos que se instalan en la memoria colectiva como cicatrices imposibles de borrar, casos que no solo estremecen por la brutalidad del crimen, sino porque exponen las grietas de toda una sociedad. Hoy juntos vamos a recorrer uno de los crímenes más oscuros de la historia reciente de España, el caso Alcácer. Corría el año 1992 y en España aún se respiraba el optimismo de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero en la pequeña localidad de Alcácer, a pocos kilómetros de Valencia, no todo era tan optimista. Era la noche del 13 de noviembre y esta marcaría un antes y un después para tres adolescentes y para todo un país. Los nombres de las tres jóvenes eran Miriam García, de 14 años, Antonia Gómez, a quien todos llamaban Toñi, de 15, y Desiree Hernández, de también 14. Eran las tres mejores amigas, siempre estaban juntas, eran inseparables, descritas por sus familias como alegres, responsables y llenas de planes sencillos, música, baile y risas de instituto. Aquel viernes tenían un objetivo inocente: asistir a una discoteca llamada Color, en la cercana Picassent, donde se celebraba una fiesta de instituto para recaudar fondos para un viaje de fin de curso. Lo que debía ser una salida adolescente terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más atroces y mediáticos de la España moderna. Siempre me impresiona pensar en este contraste. Mientras el país celebraba avances y modernidad, en un rincón de Valencia se gestaba una tragedia que revelaría lo peor de la condición humana. Según relataron sus padres en entrevistas posteriores, recogidas por El País, las chicas salieron de casa alrededor de las 7 de la tarde. Llevaban ropa abrigada, maquillaje ligero y la ilusión de una noche de música. Un vecino llamado Francisco Hervás las vio haciendo autostop en la carretera CV 405, gesto que, en aquel tiempo, no resultaba tan extraño. Él mismo declaró que les ofreció llevarlas, pero su coche, por desgracia, para aquellas tres jóvenes, iba lleno, y ese sería uno de los últimos testimonios confirmados de las tres amigas con vida. La noche avanzaba y en las casas de Alcácer los padres esperaban una llamada o el sonido de la llave girando la cerradura, pero las horas pasaron, el teléfono permaneció en silencio y la inquietud comenzó a transformarse en miedo. Lo que esas familias ignoraban era que en algún punto de esa ruta sus hijas habían cruzado el camino de dos hombres cuyos nombres quedarían grabados en la historia del horror: Antonio y Miguel. Antonio Anglés Martins, nacido el 25 de julio de 1966, tenía 26 años cuando todo ocurrió, nacido en Sao Paulo, Brasil, pero criado en Valencia, España, concretamente en el barrio de La Romana, en Catarroja, que había tenido varias denuncias por violencia a su madre y a familiares cercanos, parejas, aparte de otras denuncias por secuestro y posesión de estupefacientes. Por otro lado, Miguel Ricard Tárrega, alias El Rubio, nacido el 6 de junio de 1969, tenía 23 años, nacido en Catarrija, Valencia. Era del mismo barrio y se conocían desde hace años. En los próximos minutos vamos a reconstruir con detalle el itinerario de aquella última noche, la desesperada búsqueda que movilizó a todo un país y las primeras declaraciones de testigos y familiares. Pero antes de continuar, permíteme una reflexión. Cuando hablamos de estos casos, no son solo datos o titulares, son vidas truncadas, sueños que quedaron a medio camino. Recordemos lo ya sucedido hasta ahora. La noche del 13 de noviembre de 1992 estaban en la comarca de la Ribera Alta. Era fría, con cielos nublados que no dejan filtrar la luz de la luna. Las tres amigas salieron de Alcácer para ir a Picassent, a la discoteca Colors. Varios testigos confirmaron sus últimos movimientos. El primero, aquel vecino que no pudo llevarlas porque tenía el coche lleno. Pocos minutos después, otro testigo, una pareja que circulaba en dirección a Picassent, recordó haber visto a tres chicas jóvenes haciendo señas a los vehículos. Coinciden en la descripción de la ropa: chaquetas oscuras, mochilas pequeñas y el entusiasmo de una noche de fiesta. Según la investigación judicial, en ese trayecto se cruzaron con un Opel Corsa blanco conducido por Miguel Ricard, con Antonio Anglés como acompañante.
Esa noche ambos merodeaban por la zona sin un destino claro. Ricard confesó años después que recogieron a las chicas para acercarlas a la discoteca, aunque su versión cambió en múltiples ocasiones, como en muchas otras cosas como os iré contando. Yo pienso en lo cotidiano de ese gesto, un coche que se detiene, una puerta que se abre y tres adolescentes que suben sin imaginar que acaban de entrar en una trampa mortal. Es el tipo de momento que, a la distancia, hiela la sangre, la línea invisible entre la normalidad y el horror. Mientras tanto, en Alcácer las horas seguían pasando y los padres esperaban su regreso alrededor de la medianoche. Pero al no saber nada de ellas a la 1 de la mañana, comenzaron las llamadas a amigos, vecinos y a la propia discoteca Color. Nadie las había visto entrar. Al amanecer, las familias denunciaron la desaparición en la Guardia Civil de Picassent. El agente que tomó la denuncia, según consta en el sumario, describió a los padres como visiblemente angustiados, pero serenos. La alerta se activó de inmediato, patrullas recorrieron las carreteras, se revisaron hospitales y se difundieron las primeras descripciones. En las horas siguientes, la noticia comenzó a expandirse por la comarca. El bar de Alcácer, donde solían reunirse, se convirtió en el centro de operaciones. Vecinos voluntarios se organizaron para peinar caminos, cunetas y descampados. Un camionero aseguró haber visto un coche blanco detenido en una cuneta cerca de la presa de Tous, pero esa pista le resultó inconcluyente. Aquí me detengo a pensar en la desesperación de esas familias, esa mezcla de esperanza y terror que solo entiende quien espera un ser querido que no regresa. Cada llamada que no trae noticias, cada pista sin resolver, cada puerta sin salida, es un golpe que se repite una y otra vez. Los días se convirtieron en semanas, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, primero a nivel local y pronto en toda España. Programas de televisión como Quién sabe dónde de Paco Lobatón dieron voz a los padres, quienes aparecieron en entrevistas suplicando colaboración ciudadana. En una de esas emisiones, Fernando García, padre de Miriam, dijo con voz firme: "Solo queremos que vuelvan. Si alguien sabe algo, por favor, que hable". Sus palabras, emitidas en prime time, conmovieron a todo el país. La Guardia Civil siguió múltiples pistas, desde supuestos avistamientos en Valencia capital hasta llamadas anónimas que aseguraban haberlas visto en Madrid. Nada resultó ser cierto. Las tres chicas parecían haberse desvanecido en la noche. Es difícil imaginar hoy un mundo sin redes sociales ni teléfonos móviles, pero en 1992 esa ausencia de tecnología hacía cada búsqueda aún más desesperante. La información se movía a ritmo de rumores y periódicos, y cada hora sin respuesta era un abismo más hondo. Los padres no dejaron de aparecer en medios, organizando batidas y manteniendo viva la atención pública. Lo que nadie podía sospechar era que los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree se encontraban a tan solo 40 kilómetros de sus hogares. Ocultos en un paraje rural que pronto pasaría a la historia, La Romana. Han pasado 75 días desde la desaparición de Miriam, Toñi y Desiree. Es 27 de enero de 1993, un miércoles frío y despejado en la comarca valenciana. Dos apicultores, José Sala y Gabriel Aquino, caminan por un paraje apartado conocido como La Romana, en el término municipal de Tous, a unos 40 kilómetros de Alcácer. Su objetivo es rutinario: revisar unas colmenas situadas junto a una fosa semienterrada. Lo que encontrarían, en cambio, marcaría el inicio de la fase más terrible de este caso. Mientras retiraban la maleza para acceder a la zona, notaron un olor penetrante, un hedor que solo puede provenir de la descomposición. Al remover la tierra, descubrieron restos de plástico y tela. Lo que parecía en un principio basura oculta resultó ser el inicio de una fosa clandestina. Alarmados, avisaron de inmediato a la Guardia Civil. A las 3 de la tarde, las primeras patrullas de Carcaixent y Tous acordonaban el área. El lugar era un claro de difícil acceso, rodeado de pinos, a unos 200 metros de la carretera CV 580, apenas perceptible desde el camino principal. Los agentes detectaron señales de tierra removida recientemente y restos de cal viva, un elemento usado para acelerar la descomposición de los cuerpos. Esa misma tarde, hacia las 6:30, el equipo de la policía judicial comenzó la excavación. Lo que emergió del suelo era la sangre incluso de los investigadores más experimentados. Primero apareció una bolsa de plástico negro. Dentro, el cuerpo de una de las jóvenes, en avanzado estado de descomposición. A pocos centímetros, dos cuerpos más, amontonados, cubiertos por una alfombra de manera que los cuerpos no tuvieran contacto entre ellos. La escena era indescriptible. Los agentes detuvieron el trabajo al caer la noche para preservar las pruebas, reanudando la operación al amanecer, bajo una lluvia intermitente que dificultaba las labores. Imagina el silencio en aquel claro, la certeza de que, bajo esa tierra, estaban los cuerpos que todo un país llevaba buscando más de 2 meses. Es un tipo de descubrimiento que marca de por vida a quien lo presencia. Las autopsias fueron encomendadas al Instituto Anatómico Forense de Valencia. El informe, fechado entre el 28 y el 30 de enero de 1993,
reveló una serie de datos estremecedores. Las tres jóvenes habían sido secuestradas, golpeadas, y torturadas durante horas, o incluso posiblemente días. Las tres tenían signos de ataduras en muñecas y tobillos. La causa de la muerte difería, y aunque tenían las tres disparos en la nuca, se cree que supuestamente Miriam moriría por hemorragia interna, Toñi por shock traumático y Desiree por asfixia. Lo que sucedió en aquel crimen va más allá de una simple ejecución violenta. Todo indica que estamos ante individuos con una mente profundamente perturbada, capaces de infligir dolor con una frialdad aterradora. Los hechos evidencian que no solo mataron, experimentaron con el sufrimiento, se ensañaron con sus víctimas de formas distintas, como si estuvieran practicando métodos de tortura, como si el dolor ajeno fuera parte de un ritual del que obtenían placer. No se trató de un crimen impulsivo o accidental, fue una manifestación de sadismo extremo, de una psicopatía sin límites, llevada a cabo por personas que, lejos de mostrar remordimiento, parecían actuar con una mezcla de cálculo, disfrute y deshumanización total. La violencia no fue medio para un fin, fue el fin en sí mismo. En el lugar del crimen también se hallaron restos de cabellos y fibras, no pertenecientes a las víctimas, y más cosas como un cartucho sin percutir, un videojuego y un repelente para mosquitos, de la marca Autan. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Los investigadores también encontraron objetos personales, un reloj digital con la esfera rota, varias prendas de ropa rasgadas y una cadena que los padres identificaron como perteneciente a Desiree. Estos elementos, recogidos minuciosamente en el sumario, serían claves para la reconstrucción de los hechos. El 29 de enero, las familias fueron citadas para la identificación oficial. Las imágenes de Fernando García, padre de Miriam, saliendo del Instituto Forense con el rostro descompuesto, dieron la vuelta a España. En declaraciones posteriores en El País, Fernando describió la escena como el fin de toda esperanza. En la televisión, su voz temblorosa se convirtió en el reflejo del dolor de miles de padres que seguían el caso. Es difícil poner en palabras lo que debieron de sentir esas familias, ellos que durante 75 días se habían aferrado a la posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar a sus hijas con vida. Ese miércoles de enero, esa última chispa de esperanza se apagó para siempre. La repercusión mediática fue inmediata, los informativos interrumpieron su programación, las portadas de los periódicos del 28 de enero de 1993 llevaban en letras gigantes: halladas muertas las tres niñas de Alcácer. Miles de personas acudieron a Alcácer para dar el pésame, mientras los cuerpos eran velados en un pabellón municipal abarrotado. Fue una imagen impactante de una España unida debido a ese trágico crimen. Paralelamente, la Guardia Civil redobló los esfuerzos para identificar a los responsables. La presencia de cal viva y la forma que fueron enterradas sugirió una planificación y una frialdad escalofriantes. Los investigadores centraron rápidamente sus sospechas en Antonio Anglés y Miguel Ricard, dos delincuentes habituales de la zona con antecedentes por robos y violencia. Aquí uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo es posible que dos individuos con historial delictivo lograran cometer un crimen de tal brutalidad y mantener en vilo a todo un país durante meses? La respuesta, como veremos, es una mezcla de azar, negligencia policial y una maldad difícil de comprender. En los próximos minutos exploraremos el giro de la investigación, la huida de Antonio Anglés, las primeras detenciones y los testimonios que revelaron el infierno que vivieron Miriam, Toñi y Desiree. Con el hallazgo de los cuerpos el 27 de enero de 1993, la Guardia Civil se encontraba ante una carrera contrarreloj. La presión mediática era inmensa y cada hora sin detenidos aumentaba la indignación pública. Los investigadores del cuartel de Picassent revisaron decenas de testimonios recogidos durante los 75 días de búsqueda. Uno de los nombres que comenzó a destacar fue el de Miguel Ricard Tárrega, conocido en Alcácer como el Rubio. Ricard, de 23 años, tenía antecedentes por pequeños robos, consumo de drogas y vínculos con un delincuente mucho más peligroso, Antonio Anglés Martins, apodado el Rubio de Catarroja. Anglés, de 26 años, era un fugitivo habitual, que recordemos con condenas por violencia de género, secuestro y tráfico de drogas. En noviembre de 1992, apenas días antes de la desaparición de las niñas, había escapado de un permiso penitenciario. Es imposible no sentir rabia al escuchar esto. Un hombre con antecedentes de violencia, fugado de la justicia, deambulaba libremente por la misma zona donde tres adolescentes desaparecieron, y ni siquiera pensaron en él al cometerse el delito. Las primeras pruebas forenses reforzaron las sospechas. En la fosa de la Romana se hallaron cabellos y fibras que, tras análisis de laboratorio, coincidían con muestras de Antonio Anglés. También se encontraron colillas con su perfil genético y restos de una manta proveniente de la casa familiar de los Anglés en Catarroja.
El 27 de enero, mientras los forenses trabajaban en Valencia, la Guardia Civil intensificó la vigilancia sobre el entorno de Anglés. Esa misma noche, los agentes acudieron a su domicilio en Catarroja. Allí encontraron a su madre, Neusa Martins, quien declaró, según consta en el sumario, que Antonio no aparecía por casa desde hacía semanas. En un registro posterior hallaron restos de sangre, armas blancas y prendas que lo vinculaban al crimen. El 29 de enero de 1993, Miguel Ricard fue localizado en la localidad de Catarroja. Al ser interrogado, mostró una mezcla de nerviosismo y frialdad. Tras varias horas de preguntas, terminó confesando su participación parcial en el secuestro. Aunque intentó minimizar su papel culpando a Antonio Anglés de la mayor brutalidad, en su declaración inicial, recogida en el sumario judicial, Ricard narró cómo él y Anglés recogieron a las chicas en la carretera, las llevaron a una casa abandonada en La Romana y allí las retuvieron durante horas, sometiendo a las agresiones físicas y sexuales. Según su testimonio, Antonio fue el autor de las torturas más crueles y de los asesinatos. Aquí surge una de las grandes preguntas del caso. ¿Podemos creer la versión de un hombre que intenta salvarse a costa de otro? ¿O peor, aún estaban confesando solo una parte de horror aún más desgarrador? Mientras Ricard permanecía detenido, la caza de Antonio Anglés se convirtió en una operación a escala nacional. El 28 de enero una patrulla detectó su presencia en la estación de tren de Valencia, pero logró escapar por los túneles subterráneos. En los días siguientes fue visto en varios puntos de la provincia, en la localidad de Villamarchante, en un tren hacia Madrid, e incluso en la zona portuaria de Lisboa, según testigos recogidos en informes policiales. La persecución adquirió unos tintes de película policial. El 1 de febrero de 1993, Anglés fue avistado en Minglanilla, Cuenca, donde sustrajo un vehículo y burló otro control de carretera. 3 días después fue identificado en la localidad toledana de Seseña, donde logró escapar a pie tras abandonar un coche robado. Finalmente, el 18 de febrero, las autoridades portuguesas alertaron de que un polizón, con características similares a las de Anglés, había sido visto a bordo del carguero City of Plymouth, un buque que zarpó del puerto de Lisboa con destino a Irlanda. El capitán del barco declaró posteriormente que el polizón se ocultó en los compartimentos de carga, alimentándose de restos de comida. La tripulación aseguró que desapareció en algún punto del Atlántico. Nunca más se volvió a encontrar a Antonio Anglés. Hasta hoy sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la Interpol. La fuga de Anglés es uno de los episodios más frustrantes de este caso, como un hombre perseguido por toda Europa consigue escapar una y otra vez ante los ojos de las autoridades. ¿Fue pura habilidad, suerte o acaso hubo negligencias en la operación policial? Cada vez que reviso estos hechos, la sensación de impotencia es inevitable. Mientras tanto, Miguel Ricard enfrentaba el peso de la justicia. En su confesión detalló la participación de ambos en el secuestro y asesinato, pero siempre insistió en que Antonio fue el verdadero instigador. Los fiscales, sin embargo, consideraron que su papel, aunque secundario, lo convertía en cómplice directo de uno de los crímenes más duros de la historia de España. Con Antonio Anglés desaparecido y Miguel Ricard bajo custodia, la maquinaria judicial por fin comenzó a moverse lentamente, hasta que en octubre de 1995 se abrió por fin el proceso que todos esperaban. En la Audiencia Provincial de Valencia, el país entero miraba hacia esa sala, abarrotada de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que querían presenciar cómo se hacía justicia por uno de los crímenes más brutales de la historia reciente de España. Ricard entró esposado, con la mirada perdida y un rostro que parecía no reflejar ni culpa ni miedo, apenas un gesto frío que inquietaba a todos los presentes. El fiscal presentó un sumario gigantesco, con miles de folios y un arsenal de pruebas que parecían imposibles de rebatir. Cabellos y fibras encontradas en la fosa coincidían con el ADN de Ricard y de Antonio Anglés. Las huellas de calzado en el terreno de la Romana se correspondían con las suyas, y varios testigos aseguraron haberlos visto juntos la noche de la desaparición. Una tras otra, las evidencias pintaban un cuadro escalofriante y difícil de desmontar. Ya estaba claro quién era el culpable. Uno de los momentos más duros llegó cuando en la sala se mostraron las fotografías forenses de los cuerpos y del escenario del crimen. Las imágenes eran tan brutales que los padres de las niñas tuvieron que salir en varias ocasiones, incapaces de soportar el dolor de ver lo que se les había hecho a sus hijas. Fernando García, el padre de Miriam, declararía después de ver esas imágenes que era una tortura necesaria para entender la magnitud del horror, pero que ni siquiera su peor enemigo debería atravesar algo semejante. Durante el juicio, Miguel Ricard intentó suavizar su confesión inicial, asegurando que su participación se limitó a acompañar a Antonio Anglés y que él no había sido autor de las torturas ni de los asesinatos. Sin embargo, los peritos forenses y los investigadores desmontaron sus excusas presentando pruebas que lo situaban en cada momento clave de la noche del crimen. Las fibras de su ropa, las coincidencias de horarios y las huellas en el lugar de los hechos mostraban que no era un simple acompañante, sino un participante activo en el secuestro y el asesinato.
El testimonio de los familiares fue devastador. La madre de Toñi, con la voz quebrada, pidió entre lágrimas que no quedara impune ni un solo segundo del sufrimiento que sus hijas habían vivido. La sala entera se sumió en un silencio absoluto mientras los expertos forenses describían con precisión los métodos de agresión, las fracturas y las lesiones internas que confirmaban una violencia prolongada y premeditada. Escuchar aquellos detalles era asomarse a un abismo de crueldad, imposible de imaginar. La defensa de Ricard trató de sembrar dudas insinuando la posible participación de más personas e incluso mencionando la existencia de redes criminales que nunca pudieron probarse. Ninguna de esas teorías logró respaldo judicial, pero dejaron flotando en el ambiente una sensación de sombra y de preguntas sin respuesta. Finalmente, el 5 de septiembre del 97, el tribunal dictó sentencia. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por y el asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Aunque la ley española de la época limitaba el cumplimiento efectivo a 30 años, Antonio Anglés fue juzgado en rebeldía y condenado igualmente como autor principal mientras seguía siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa. Para muchos, la condena supo a poco. La idea de que el único detenido solo cumpliría 3 décadas de cárcel resultaba insoportable, especialmente cuando el presunto autor principal siguió en libertad. Los padres de las víctimas reaccionaron de maneras distintas. Fernando García continuó denunciando fallos en la investigación y pidió la reapertura del expediente, mientras otras familias exhaustas por años de dolor prefirieron retirarse del foco mediático. El caso Alcácer, sin embargo, no terminó en esa sala de tribunal. En los años siguientes surgieron teorías de todo tipo, desde supuestos encubrimientos policiales hasta la implicación de redes de trata o de narcotráfico. Ninguna de estas hipótesis ha sido probada, pero la fuga de Antonio Anglés alimentó durante décadas documentales, libros y debates televisivos que mantuvieron viva la sensación de que quizá no toda la verdad había salido a la luz. En 2013, Miguel Ricard recuperó la libertad, tras cumplir 21 años efectivos gracias a la derogación de la doctrina Parot. Su salida de prisión reavivó la indignación pública y devolvió a los titulares un crimen que marcó para siempre a una generación entera. Para el que no lo sepa, la doctrina empezó a ser efectiva en 2006 y la anulación de esta en 2013. ¿En qué constaba esta ley? Pues bueno, alargaba considerablemente la estancia en prisión de delincuentes muy peligrosos. Por ejemplo, si uno tenía una condena que sumaba 300 años, aunque el máximo fuera 30, no podía reducir su condena tanto como antes. Por ello, al llegar su anulación, Miguel Ricard fue liberado por un supuesto buen comportamiento. Miguel Ricard cambió la declaración en varias ocasiones, inclusive en 2013 al salir en libertad, o como en otra ocasión en la que en un podcast cambió el número de implicados y el lugar donde ocurrieron algunos hechos. Niega que fuera en la caseta de la Romana y afirma que pudo ser en Catadau. Habla de un almacén de pólvora y menciona varias amenazas, extorsiones y chantajes. 3 décadas después, Alcácer no es solo el nombre de un pueblo, es un símbolo de lo que puede salir mal cuando la justicia, la investigación y la exposición mediática se entrecruzan. Es también una advertencia sobre los límites de nuestra sociedad, sobre la necesidad de proteger a las víctimas y sobre el derecho a la verdad que muchas veces se queda a medias. Cuando pienso en Miriam, Toñi y Desiree, no veo solo a las víctimas de un crimen, veo a 3 adolescentes que salieron una noche con la ilusión de bailar y que nunca regresaron. Veo a familias que han vivido con una herida imposible de cerrar y a un país que aprendió de la forma más dolorosa que el mal puede aparecer en cualquier carretera, en cualquier coche y que se detiene a ofrecer un simple favor. Hoy en día, el caso Alcácer sigue abierto en el imaginario colectivo porque Antonio Anglés continúa fugado, porque las dudas persisten y porque la sociedad no lo olvida. Cada documental, cada libro, cada reportaje es un recordatorio de que la justicia a veces no alcanza a todos y de que el tiempo no borra las preguntas. Y muchas gracias por acompañarme durante este caso. Si te ha gustado este relato, te invito a que le des like y te suscribas o tu caso quedará sin resolver. Hasta la próxima.